Hola comunidad, buenas tardes, ¿cómo están? O buenos días, más bien tarde, ya empiezan las tardes. Oigan, les saludo con muchísimo gusto. Hoy es un día correspondiente a una sesión extraordinaria, una sesión especial, digamos, una sesión que podemos llamar, como siempre digo cuando se suscita que es un día feriado, una sesión a puerta cerrada, ¿no? Como en los estadios cuando no entra la afición. No es que hablemos aquí de un tema de afición, sino más bien hablamos de que, pues bueno, me va a tocar a mí jugar el partido de fútbol solito el día de hoy. ¿Qué les cuento? Pues muchas cosas. Estamos ya pasando la primera mitad de nuestro taller de fotografía y eso es una cosa, pues que siempre me sorprende el hecho de que se pase volando este taller. Entonces, bueno, dicho esto, pues vamos introduciéndonos al tema directamente. El día de hoy vamos a hablar de los géneros fotográficos y aquí tengo que comentar que hice una especie como de, diré, suerte de modificación debido a que el tema que naturalmente habría ido hoy en el temario es el relacionado a el arte. Pero me gustará más que platiquemos del tema del arte para que opinemos, para que despleguemos y desdoblemos ese tema. Y este tema que más bien es como monográfico en el que voy a contar pues los géneros fotográficos, un poco mi experiencia, un poco pues alguna parte de la trayectoria que yo he tenido, porque pues como les he contado en algún momento, he tenido la posibilidad de hacer muchas variedades de fotografía. Entonces, bueno, es por eso que la sesión relacionada al arte la vamos a posponer y, y pues en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema que habría sido el correspondiente a la sesión 6 que son los tipos de fotografía. Es decir, adelantamos la sesión de los tipos de fotografía y posponemos haciendo una especie como de intercambio, de switcheo, como se dice comúnmente, de las sesiones, pues para que sea aprovechado la temática de los momentos de una mejor manera. ¿Sale? Me gustaría preguntarles en este momento dudas, comentarios, pero bueno, no es el caso. Vamos entonces a platicar eh, de nuestro, de nuestro tema. Entonces, como les decía hace unos momentos, pues vamos a platicar de la fotografía documental, de la fotografía publicitaria, de la fotografía, todas las clases de fotografía, que son las clases de fotografía que se pueden pues, realizar en la industria. Muy bien, pues bueno, tipos de fotografía y yo ya estoy compartiendo mi pantalla, entonces pues vamos a arrancarnos con eso. Lo primero pues es la fotografía artística, ¿no? Que como hemos mencionado en algún momento y como hemos planteado, pues es una actividad que nos puede permitir la expresión. Miren ustedes, esta semana fui a un congreso de museografía en la ciudad de Puebla. Qué gran ciudad es Puebla, me gustó muchísimo la experiencia, me gustó muchísimo la convivencia. Y dentro de la convivencia descubrí pues no fotógrafos, más bien museógrafos, museógrafas. Y en el diálogo descubrí que todos estamos haciendo una especie como de actividad artística, ellos promoviéndola, pero a su vez manifestándolo en su curaduría. Curaduría es como el proceso en el cual se organizan las obras de arte, ¿no? Entonces, platicando con todos ellos, pues me di cuenta que hay muchas perspectivas bien diversas, pero la mayoría versan en la preservación, ¿no? Y algo de lo que estuvimos platicando mucho y muy tendido y fue tema de controversia fue el plantear la pregunta de ¿para qué se hace la actividad artística? ¿Para qué se hace la actividad artística a través de los museos? ¿Para qué se hace la actividad artística a través de la fotografía, del cine, de la literatura, etcétera, 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 etcétera? Y después de un proceso filosófico en el que nos pusimos un poco etéreos a platicar miles de cosas, concluimos que todo lo hacemos en aras de la preservación de la dignidad humana. Entonces me gusta mucho cómo de repente aquí platicamos de unas cosas, cómo platicamos de algunas.
particularidades como el tema del arte, temas que iremos desarrollando y descubro conversando con personas que hacen una actividad totalmente distinta a la que yo hago, a la que nosotros hacemos, coincidir en que estamos buscando la preservación de la dignidad humana a través de esto, ¿no? Es algo que me dejó pensando, que me gustó mucho, que me emocionó al mismo tiempo. Entonces, esta sensación de saber que uno está haciendo las cosas bien, porque difícilmente va a resultar que muchas personas que coincidimos en esto, más bien estemos haciendo las cosas mal, ¿no? Bueno, fotografía artística. Entonces, existe un planteamiento del cual vamos a platicar la siguiente semana, donde el arte la vamos a posicionar como una especie de guía, una especie como de brújula. Les doy un poco de adelanto. El concepto de arte puede ser un criterio con el cual empecemos a producir obra. Entonces, algunas veces pasa que si introducimos esos pequeños elementos en nuestra obra, se vuelve significativa. Y se vuelve significativa justamente para darle sentido y salida a esta pregunta que les mencioné hace unos instantes. Se vuelve planteamiento. ¿Para qué? Y después viene la respuesta, la preservación de la dignidad humana. Entonces, esto es bonito planteado desde el punto de vista del artista. Ahora, no todo es tan etéreo y tan simple, ¿no? Mi experiencia en términos de lo que es lo artístico, eh, más concretamente en la fotografía, que también he tenido la posibilidad de implementarlo en lo relacionado al cine, por ejemplo, es que en este país y en general es una actividad que requiere una infraestructura. He descubierto que requiere cierta posibilidad, requiere eh, cierta circunstancia favorecedora en términos de que quien tiene la posibilidad de dedicarse el 100% de su tiempo a hacer obra artística, qué buena onda, ¿no? Sin embargo, la vida en México pues no es tan simple y la mayoría de las personas tenemos que destinar tiempo al trabajo, transporte, ¿no? Más ahora en la Ciudad de México y más aún ahora que viene diciembre, que se va a poner súper durísimo ese tema, pues no es tan fácil como hacerla. Asimismo, el tema de la distribución, el tema de la venta, el tema de... hacen que la actividad artística como tal aquí en México, pues lamentablemente sea como para unos pocos, o más bien no sea como para todos, ¿no? Eso es un tema y es una circunstancia con la cual pues nos hemos topado muchos artistas. El asunto de esto es que, bueno, no precisamente tiene que ser así de difícil, o más bien, puede ser que exista una posibilidad de que el asunto sea un poco más sencillo. ¿Cuál es esta posibilidad? Organizarnos y alternar nuestras actividades económicas que nos permitan y hacernos el espacio, ¿no? Y eventualmente buscar que nos podamos hacer más espacio y eventualmente buscar que la dependencia económica pues ya no sea propiamente de las actividades, esas financieras que nos permiten y en las que estamos y que nos acaparan la mayor parte del tiempo y eventualmente irlo migrando como para que la protagonista del asunto sea la posibilidad de hacer obra artística, ¿no? Es un proceso que yo en primera persona puedo contarles. Ha sido un proceso que, bueno, al paso del tiempo veo y digo, oye, pues ahora me puedo hacer un espacio más grande para hacer actividad artística, ¿no? Como escribir, como fotografiar, como filmar. Ustedes saben que me gusta el tema de la cinematografía porque esa es mi formación. Pero es un proceso que me ha costado 10 años. Y es un proceso que me ha costado, pues, atravesar ciertas altas, ciertas bajas. Y no es una situación que todo el tiempo esté muy clara, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Más adelante, en nuestro taller de fotografía, pues vamos a platicar sobre el tema del arte. Vamos a platicar de cómo es esta brújula que al principio yo les manifesté y lo vamos a ver con una serie de ejemplos. Va a ser una plática bien interesante la que tendremos el próximo lunes, así que desde ahorita les recomiendo y les aconsejo, tráiganse un cafecito, va a estar buena, como dicen, la tertulia, ¿sale? Vamos con lo que sigue. Número dos, fotografía publicitaria. Y la fotografía publicitaria es algo que me gusta muchísimo porque
como también hemos mencionado acá, pues representa una posibilidad seria para las personas que nos dedicamos a la fotografía, porque si llegamos a tener cierto nivel, eso va a habilitar ciertas posibilidades y esas posibilidades pues van a habilitar otras posibilidades, como el tema de la dirección fotográfica, el tema de la dirección creativa, incluso y eventualmente el tema de la libertad creativa como para proponer cosas, hacer cosas, inventar cosas, resolver cosas, exhibir cosas, ¿no? Y eso es muy interesante. ¿Qué característica tiene esto? Bueno, sí tengo que decir que de cierto modo es un poco cerrado, ¿no? Porque estás un poco sujeto a tener que incrustarte en el ambiente de las agencias publicitarias, del marketing, del advertising, trabajar con empresas, con las áreas respectivas de marketing de las empresas. Pero bueno, eso es una cosa que si te dedicas a esto y lo empiezas a hacer bien, con buen nivel, con compromiso, con mucho cariño y le metes dos o tres, ¿cómo le podemos decir? Le podemos decir especias, ¿no? Como su sal, su pimienta, su ajo, su tomillo, y se cocina en mi casa con mucho comino, le ponen su comino. Puede ser que te vean, te convoquen y empieces a trabajar proyectos importantes, proyectos grandes, ¿no? Ahora, el tema publicitario tiene la característica principal de intentar persuadir al mercado, al público, de comprar, de consumir, ¿no? Y regularmente uno tiene que transmitir ideas a través de las imágenes que hace, a través de los procesos creativos, a través de las ejecuciones, ¿no? En procesos que tienen que ser más planeados, ¿no? Son menos feeling, como en el tema del arte, y pues más bien es apelar como a otra variedad de elementos, ¿no? Herramientas discursivas como puede ser la retórica, la semiótica, cosas por el estilo, ¿no? Que cuando dominas, pues bueno, puedes ir introduciendo y puedes aplicarlo, ¿no? ¿Qué es la retórica? ¿Qué es la semiótica? La semiótica es como el estudio de los símbolos, el estudio de lo que algunas cosas representan. Y a través de ese entendimiento y esa especie como de glosario, empezar a introducirlos en tu obra. Y la retórica es más bien entender una forma, una serie de maneras en las cuales la mente puede entender y apegarse un poco a cómo es que la mente entiende para empezar a implementar cosas y que los discursos comunicativos, como en este caso en la fotografía, les sean más fáciles para el entendimiento a los interlocutores. Lo platicábamos un poco la semana pasada o antepasada, me parece, cuando estábamos hablando de la composición, cómo hay zonas en las cuales funciona mejor. Un poco de eso va la retórica. Sabes que allí funciona, colocas ahí el elemento, porque sabes que va a funcionar. ¿Sale? Más o menos ahí lo voy planteando como para que se entienda un poquito. Después lo vamos a platicar. Ahora, hay una correlación entre el arte y la publicidad. Que el arte tiene una serie de elementos que vamos a ir introduciendo, pero tenemos que conocer previamente para saber cuáles son. Y son unos elementos, lo vamos a ver la siguiente sesión, que son inamovibles. Son elementos muy, muy, muy poderosos, muy contundentes, porque el arte tiene un vínculo un poco con la naturaleza humana, tiene un vínculo con la realidad, tiene un vínculo con lo que somos como seres vivos, no como especie, porque vamos a ver cómo hay elementos del arte que atraviesan transversalmente el sentir, ¿no? El feeling, ¿no? El alma, el espíritu en los animales, por ejemplo, ¿no? En la naturaleza, en el mundo mismo. Y veremos que el arte es una cosa que está vinculada totalmente con la naturaleza, con el mundo, con el entorno, con el universo, con los seres humanos, con los seres vivos en general. Si de repente esos elementos que estoy planteando los rescatamos y los empezamos a aplicar en la publicidad, puede ser que tengamos una publicidad muy poderosa, pero a su vez si no nos cuidamos, puede ser que tengamos una publicidad muy poderosa, pero también perversa y tramposa, ¿no? Esto lo voy a desarrollar con más calma y con más cuidado, ahora que hablemos del arte.
Pero bueno, más o menos por ahí va el asunto. ¿Qué tal es pagado esto? Pues a diferencia de la creación artística, pues hay muchas posibilidades, porque siempre va a haber quien quiera vender algo y siempre va a haber alguien que necesite procesos creativos, resultados creativos para poder colocar, para posicionar, para vender sus marcas, sus productos, ¿no? Otra característica que tiene la fotografía artística es que en términos de ejecución tenemos que ser muy buenos, tenemos que ser extraordinarios. ¿Con qué particularmente? Mm, pues con todas estas herramientas que yo les he mencionado a ustedes, que hay que tener pues en nuestra caja de herramientas. La iluminación, la composición, eh, el enfoque, el dominio de la tríada mágica, esta que denominamos acá como la Santísima Trinidad. Junto con ello, eh, pues saber un poco de lo que significan las cosas, ¿no? El saber aplicarlo, el introducirnos, el meternos, tal vez utilizar nuevas tecnologías, como lo puede ser la inteligencia artificial, ¿no? Todas estas cosas, eventualmente meternos en manejo de materiales, eventualmente el meternos en manejo escenográfico, eventualmente meternos en vestuario, en maquillaje. Todo esto no son elementos que en publicidad debemos dominar, por tanto, es una propuesta creativa que nosotros podremos hacer, pero que va a estar limitada o va a estar más bien sujeta y limitada y delimitada también a una serie de estándares por parte de la industria. De tal forma que tenemos que ser extraordinarios a la hora de hacer nuestras fotografías. Debemos tener un dominio técnico, pleno o pleno y técnico de muchos elementos. Entonces aquí es donde la fotografía se vuelve bien interesante porque se vuelve como una especie de máquina en el cual nosotros vamos introduciendo engranes. El engrane del enfoque, el engrane de la composición, el engrane de la iluminación, el enfoque más bien el engrane de si la profundidad de campo sí o no, el tema relacionado, como decía, el vestuario, el maquillaje, la dirección de arte, la idea, todo eso. Pero si logramos incrustarnos en esto y logramos llevarlo hasta esos niveles, la experiencia en la fotografía de este tipo es extraordinaria. ¿Vale? Vamos a platicar más de esto más adelante porque pues tiene un vínculo, insisto, con la fotografía artística y veremos que todas se van vinculando. Sale, vale. Que desarrollar la creatividad para hacer esta clase de fotografías. Vamos con lo que sigue. ¿Qué sigue? Fotografía de moda. Pues al final del día la fotografía de moda es algo que está procurando y está buscando lo mismo, promover, vender. Y así como planteábamos que en términos de lo artístico se necesita una serie de posibilidades y en términos de lo publicitario también necesitamos una serie de estándares, pues en esta suerte de fotografía también lo necesitamos. Necesitamos conocimientos, como decía, de escenografía, ¿no? Textil, maquillaje, iluminación. Desarrollan conceptos que van de la mano un poco con lo que te solicita probablemente un diseñador, probablemente la línea que te tira una marca, probablemente la línea que le tira a la marca la tendencia del año, ¿no? Las tendencias globales, la moda por sí mismo. Y hay una serie de cosas que tenemos que conocer, como por ejemplo eh, la dirección de modelos. Eso es una cosa que también tendremos que asomarnos con esto, ¿no? A su vez me parece que es una suerte en la cual pues necesitamos conectarnos con la industria, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad hace 15 años, eh, tenía una compañera que andaba muy metida en temas relacionados a fotografía de pasarela. Y eventualmente pues termina migrando a hacer fotografía de este tipo, ¿no? Colaborar con marcas, colaborar con todo esto, ¿no? Entonces es una industria cerrada, un poco más cerrada que la industria del marketing, de la publicidad, pero nunca tan cerrada como lo que podría ser la industria de la fotografía artística. No hay tantos museos en el país, no hay tanta gente que consuma.
propuesta artística en el país, ¿no? O como puede serlo, por ejemplo, hacer fotografía macroscópica, ¿no? Fotografía microscópica, fotografía del universo. Donde necesitas probablemente un telescopio, ¿no? O un microscopio, o esta clase y suerte de cosas y variedad de cosas. Vamos con lo que sigue. Tenemos la fotografía documental. Y la fotografía documental, yo pienso que es la hermana menor de la fotografía artística. Porque la fotografía documental tiene la tendencia a retratar la realidad. Y la fotografía artística y en general toda la propuesta artística tiene una correlación con la realidad. Y más particularmente y más puntualmente porque, ya nótenlo, esto es bien interesante, vamos a ver la siguiente semana, el arte es un recordatorio de que somos seres finitos. Y cuando somos seres finitos y somos conscientes de ello, significa que tenemos los dos pies puestos en la realidad. No es como Donald Trump. Hola, señor Donald Trump, si está viendo este video, que cree que las puede todas y cree que es invencible y cree que es infinito y cree que es inmortal. Y es por eso mismo que él se anda pasando de lanza en todos lados con todo el mundo. O como Benjamin Netanyahu, ¿no? El presidente de Israel que anda haciendo la guerra, ¿no? No, 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 no. Ahí es donde las personas perdieron la sensibilidad de la realidad, de la humanidad, de la empatía con el resto, de la comunión que debemos tener los seres vivos con los seres vivos, ¿no? Eso es un poco la fotografía artística, un recordatorio de que en cualquier momento esto se puede acabar, la vida, ¿no? Y la fotografía documental, ¿qué va haciendo por el mundo? Retratando esos momentos rudos, esos momentos colosales, esos momentos brutales. A su vez, la fotografía documental también puede retratar el espectro opuesto, ajá, el espectro relacionado a cosas bellas, los amaneceres, los atardeceres, todo esto, ¿no? Entonces, pues la fotografía documental tiene como característica esto, que retrata la realidad, ¿no? Retrata la antropología de los sitios, la sociología de los sitios, la psicología de los sitios, ¿no? Muchas cosas bien diversas. Entonces, la fotografía documental veremos que tiene esta característica. Y van a ver cómo se alcanza a dar un besito, un abracito, un beso y un abrazo con la fotografía artística. Son como hermanas pegaditas, pero no terminan por ser lo mismo. Una puede agarrar una parte de la otra y la otra puede agarrar una parte de la una, pero siempre van a estar definidas, ¿no? Van a estar realizadas de una manera por separado. ¿Por qué y cuál es la característica? Lo documental toma como escenario el mundo, la realidad. Lo artístico es una obra y creación a manera de emulación de lo que es la naturaleza. Ajá. Como artistas llegamos a nuestro estudio, llegamos a los sitios en los que vamos a trabajar y construimos un entorno. Se vuelve un poco artificial la obra artística, una emulación de lo que hace la naturaleza. Y directamente lo documental retrata lo que hace la naturaleza. Vamos a ver con detalle la siguiente semana, es muy interesante. ¿Qué sigue? Fotografía, retrato. Y yo aquí no es que me pare el cuello, pero me gusta mucho porque la primera clase de fotografía con la que yo conviví en mi vida fue la fotografía de retrato. ¿Por qué? Porque mi papá fue un gran retratista y pues muchas cosas, ¿no? Es una actividad maravillosa porque te permite de inicio conectar con la gente y se vuelve un tanto artístico porque en esta conexión con la gente, en esta comunicación con la gente, te permites conocer a las personas y vas un poco puliendo esta insensibilidad que platicábamos un poco de gente como Donald Trump o el presidente de Israel, porque vas empatizando con la gente. Platicas con la gente te escucha, escuchas a la gente, le conoces a la gente te conoce, te vas abriendo al mundo.
te va sensibilizando. El arte justamente va a hacer eso, sensibilizarnos. ¿Para qué sensibilizarnos? Para entender al otro. ¿Para qué entender al otro? Para ser consciente. ¿Para qué ser consciente? Pues para procurar mejores cosas. ¿Para qué procurar mejores cosas? Para entender de mejor manera el mundo. ¿Para qué entender de mejor manera el mundo? Para hacer de este mundo un mundo mejor. ¿Para qué hacer de este mundo un mundo mejor? Para dignificar la especie, para dignificar la humanidad, para preservar la dignidad humana. Entonces se vuelve una escalerita, se vuelve una cosa que cuando lo analizas desde esta perspectiva, pues va teniendo sentido, ¿no? Conectas. Ahora, para hacer esta clase de fotografía, pues yo pienso que es la clase de fotografía más sencilla, porque te agarras a tu amigo, te agarras a tu amiga, te agarras al vecino, te voy a hacer unas fotografías. Y el proceso es más simple que otras cosas. Vamos a platicar, vamos a entendernos, vamos a compartir, vamos a reírnos y eventualmente te hago unas fotografías donde yo procuro, intento y puede ser que consiga capturar la esencia de la persona a la que estás retratando. ¿Cómo es esta de la esencia? Pues mira, la esencia básicamente tiene una misión. La misión es que dentro de 200 años, si alguien encuentra la fotografía que le hicieron a Leonardo y Leonardo está sonriendo, ¿no? Quien vea la fotografía diga, ah, miren, me imagino que Leonardo era así o así, su personalidad era esta, su personalidad era la otra, miren qué sonrisa y buena onda, y hablaba de la foto y se apasionaba y todo eso, y que efectivamente así es como haya sido Leonardo. Ese es el punto de la fotografía de retrato, capturar la esencia de las personas. Y como les digo, hay procesos a través de los cuales pues vamos a concretar esa captura de la esencia de las personas, conversando con ellas, interesándonos en ellas, sintiendo quiénes son, sintiendo su energía. Y a través de las herramientas que tenemos, lograr pescar precisamente el momento, el instante, el gesto, la postura, la sonrisa, la mirada de la persona a la cual estamos haciendo su fotografía de retrato. Ese es el asunto. Trabajo de esto, pues cada vez hay menos porque hay más celulares, pero bueno, creo que quienes logremos eh, preservar esta técnica y conectar con las gentes y las personas, pues nunca vamos a quedarnos sin trabajo. Siempre van a ser fotografías extraordinarias las que hagamos. Siempre va a haber alguien que nos necesite. Antes eran los pintores, había las pinturas en las casas de las familias. Ahora lo que se necesita pues son fotógrafos que tengan esa posibilidad de capturar esa energía en las personas. Vamos con lo que sigue. No sé qué sigue. ¿Qué sigue? Ah, el fotoperiodismo. Yo ayer estaba platicando que me tocó hacer unas fotografías de Lorena Ochoa, ¿se acuerdan? Era una golfista que pues fue la mejor de México. En algún momento estuvo en el ranking de las mejores del planeta. Y me tocó hacerle fotografías a una que se llamaba Anika. Anika, ¿cómo se llamaba? Al rato me acuerdo, no importa. Pero es una suerte de fotografía que otra vez tiene muchas posibilidades, pero si yo hubiera querido solito ir a hacer fotografías a la Verna Ochoa, pues hubiera sido difícil, porque hay que incrustarse en la industria. Y recuerdo clarito, ¿no? El fotógrafo de la jornada que estaba al lado de mí dando unos codazos para que yo no tomara la fotografía, para que mis fotos fueran malas y él pudiera venderlas. Es un ámbito muy competido, ¿no? Trabajas para agencias de noticias, para periódicos y así como Peter Parker. Parker, ¿cuáles son tus fotos? ¿No? Y ya las quieres vender y pues no te las compran, ¿no? Porque llegó alguien y las dio más baratas o fueron mejores o fueron más afortunadas, ¿no? Y es un asunto, ¿no? Pregúntenme, ya me voy a dar cuenta si vieron la sesión sobre las fotos de Chespirito. Siempre es buen chisme hablar de las fotografías de Chespirito. Lo platicamos la siguiente semana. Si me preguntan, si no me preguntan, pues no vamos a hablar de eso. Por supuesto que no vamos a hablarlo, porque se me va a olvidar. Entonces, bueno, eso va a ser un asunto relacionado a esto de lo que estamos hablando. ¿Qué más? Pues más cosas, ¿no? Necesitas un equipo, también estás sujeto un poco a el estándar de la industria. Eso siempre va a ser pues un asunto, ¿no? Tienes que estar en el sitio preciso, no es tan bien pagado, hay mucha competencia, pero eventualmente puede ser que te coloques, que te conectes y
y pues tengas la posibilidad. ¿Qué pasa con esto? Pues tienes que andar de arriba abajo, de abajo arriba, y tienes que viajar. A quien le guste viajar, pues bienvenida sea, ¿no? Pero a quien no le guste viajar, pues probablemente se le indigeste y le cueste un poco de trabajo. ¿Qué más? Fotografía submarina, ¿no? Y aquí es donde empezábamos a comentar, ¿no? Que no cualquiera tiene la posibilidad, ¿no? Habrá quien diría, soy fotógrafo y quiero hacer fotografía marina. No, pues te tendrías que ser probablemente biólogo marino. De tal forma que es más fácil ser biólogo marino y eventualmente convertirte en fotógrafo. Es más fácil aprender la técnica fotográfica. Y al ser científico, pues no es tan necesario el conocer todos estos conceptos, ¿no? Del arte, de la responsabilidad, de la dignidad. En algún momento vamos a hablar de la ética y la moral en esto que nosotros hacemos, que es la fotografía, ¿no? Solo tienes que revisar para poder hacer propuesta artística. Eh, lo artístico por sí mismo, ¿no? El compromiso de la preservación de la dignidad humana. Todo esto, no, en lo científico solo es monográfico. Hazle la foto al delfín, San se acabó. No, no es como, vamos a conocer al delfín, vamos a hablar del delfín, las expresiones del delfín, el gesto del delfín, el comportamiento. No, es algo, si bien no más simple, con otra naturaleza, más bien, ¿sale? Y repito, pues es complejo el tener la posibilidad de hacer fotografías de este tipo porque regularmente es preciso, pues, estar vinculado a una institución, ¿sale? Y veremos en subsiguientes partes de la presentación que algunas veces es preciso ser parte de una institución o estar apadrinado por alguna institución o pertenecer, ¿no? Ya lo veremos más adelante. Continuamos. Tenemos fotografía nocturna, ¿no? Y yo creo que de todas estas es como el amor, ¿no? Es gratis. Y ahí está, ¿no? Solo es cosa de que lo busques, lo preserves, lo construyas, lo tienes. ¿Y qué es la fotografía nocturna? Pues yo podría definir la fotografía nocturna no como la clase de cosa que sea mercantil o para vender. Más bien yo la identifico como un hobby que nos va a permitir cosas como esto que vemos en pantalla o cosas como puede ser, por ejemplo, algo que se llama el strobist. Déjenme lo estoy googleando en fotografía, ¿no? Miren ustedes. La definición del strobist es una técnica de iluminación fotográfica que utiliza flashes portátiles o speedlights, así se llaman, fuera de cámara para controlar la luz de forma creativa. Es decir, son flashes que no están colocados encima de tu cámara, sino que están colocados en lugares estratégicos y disparas desde tu cámara para que la iluminación no sea propiamente la luz plana de un flash frontal. ¿Y cómo son esas fotografías? Pues son fotografías como de este tipo. Son fotografías como de este tipo. Son fotografías que puedes combinar con posiciones, con sitios, con modelos, maquillajes, con vestuarios. Y se vuelve una cosa súper interesante, ¿no? Muy bonita. Miren ustedes lo que está en pantalla. Fotografías creativas. Te permite la creatividad. Eventualmente puede ser que si esto lo llevas a buen nivel, pues pudiera ser materia de negocio. Yo creo que sí. Pero esta es una alternativa. Esta, repito, alternativa es simplemente salir a la calle, salir con cuidado, porque de noche con equipo fotográfico puede ser pues un asunto y ponerte a experimentar con la Santísima Trinidad, ¿no? Con las velocidades, con los ISOs, con las aperturas. Había un ejercicio muy bonito que nos toca hacer cuando estamos estudiando esto, que bueno, por temas de tiempo no lo veremos acá, pero colocabas en un tripié tu cámara, cerrabas a lo mínimo el diafragma, ponías en la sensibilidad menor, o como decimos aquí en Hornito Mi Alegría, tu cámara, y tomabas una fotografía un día que estuviera la luz de la luna o en una luna llena, ¿no? Y es una fotografía que activas para que se empiece a hacer a las 9 de la noche y
aprietas para que se cierre el obturador 4 o 5 horas después. Y el efecto es como si estuviera la fotografía a las 12 del día, pero en lugar de tener una luz dorada como la de la luz del día, tienes una iluminación blanca. Entonces es muy interesante, ¿no? Cosas creativas. Entonces, eh, como para experimentar, como para aprender, como para consolidar todos los conocimientos, yo creo que esta es una puerta de entrada interesante y pues económica, ¿no? A disposición o a disponibilidad de cualquier persona. ¿Qué sigue, comunidad? Pues sigue la fotografía de paisaje. Yo pienso que la fotografía de paisaje, pues todos estamos muy familiarizados con ello. Yo apenas les decía, fui a Puebla y pues cómo no hacer una fotografía del Popocatépetl y del Ixtaccíhuatl. ¿Cómo no querer ir a hacer una expedición y ponerte a las faldas y hacer fotografías de esto, ¿no? Pues por supuesto que sí, claro que sí. Y esto es algo que nos ha permitido un poco y en gran medida, pues la posibilidad de tener un teléfono celular en nuestro bolsillo, en el bolso, en la mochila, en el bolsillo de la camisa. Y más aún porque los teléfonos celulares, al intentar ser versátiles, guardan en sí un objetivo al que llamamos gran angular, que principalmente tiene como característica el ser diseñado para hacer fotografías panorámicas. Entonces tenemos la posibilidad, tenemos la herramienta y hacemos nuestras fotografías, ¿no? Es una cosa que si bien como industria, pues es difícil porque todo el mundo puede hacer fotografías de este tipo. Pues puede ser que a través de plataformas del tipo de Shutterstock, de todas estas plataformas donde se suben imágenes en una plataforma donde se pueden comercializar, pues puede ser que tuviera la posibilidad de ser negocio, ¿no? Muy a diferencia de cómo puede ser la fotografía de retrato, que siempre hay quien quiere unas buenas fotografías para su portafolio, hay quien quiere unas buenas fotografías para su currículum, ¿no? Para LinkedIn, para el Facebook, para el Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo pues que puede ser un poco más complejo de poder comercializar. ¿Sale? ¿Qué sigue? Pues fotografía espacial y pasa algo muy parecido con lo que estábamos viendo hace unos momentos en lo que es la fotografía marina, ¿no? Submarina. Necesitas cierto contacto, yo podría decir apadrinamiento, conexión, el beneficio de pertenecer a alguna industria que esté relacionada con esto, como podría ser, por ejemplo, la NASA, ¿no? O la institución mexicana que está vinculada, ¿no? Con los estudios espaciales. Y es que para hacer fotografía de ese tipo, pues se necesita infraestructura, repito, se necesita un gran telescopio. Se necesita una serie de accesorios como para poder conectar tu cámara o la cámara al telescopio. Y en medida de las posibilidades del telescopio, las posibilidades que vas a tener como fotógrafo de esta clase pues de fotografía. ¿Sale? Eso es interesante, difícil. Yo consideraría que esto puede ser un poco complejo acercarse. Bueno, esta es otra posibilidad que se tiene en el ámbito de la fotografía. ¿Qué más? Pues fotografía científica y es muy parecido. Lo mismito, solamente que en lugar de hacer el retrato o la fotografía de cuerpos celestes, pues aquí es todo lo opuesto, ¿no? No, no es lo magno de allá arriba, es más bien lo que pudiera estar en una caja Petri o en un tubo de ensayo o en un portaplacas, una placa de cristal, y es el estudio de las cosas diminutas, ¿no? Microorgánicas. Y otra vez, es más probable que un científico se convierta en fotógrafo, un químico se convierta en fotógrafo, que un fotógrafo en químico, ¿no? No es una cosa como que pueda tan fácilmente alterarse el orden de los factores. Otra vez,
difícil incrustarse a menos que tu camino sea un tanto extraordinario. Que se puede hacer, pues se puede hacer del mismo modo que fotografías en la NASA, fotografías en el Pacífico o en el Atlántico, eh, sin duda alguna, ¿no? Sigo a un fotógrafo que se llama Fernando Farrell, eh, que hace fotografías de naturaleza. No creo que sea biólogo, más bien yo lo vi evolucionar de fotógrafo de bodas, de eventos de ese tipo, y ahora va al Polo Norte, va a Sudamérica y hace fotografías de los animalitos que están por allá. No es una carrera que se ha consolidado de un día para otro, pero sí es una carrera que se ha consolidado con mucho trabajo, supongo, con mucho interés, pero también en su caso yo me di cuenta con muchos recursos, ¿no? ¿Qué sigue? Pues fotografía de producto, ¿no? Yo tengo como la posibilidad de hablar un tanto de este tema porque pues he tenido la posibilidad de hacer fotografías de productos, ¿no? ¿Y cómo se dio este acercamiento? Pues el acercamiento se dio más que nada en la pandemia. En la pandemia en el contexto de que las empresas empezaron a buscar promover y vender sus productos. ¿Cómo? Pues a través de las redes sociales, a través de algo que le llamaron el e-commerce o comercio electrónico, las plataformas. Antes ya lo había, ¿eh? Y eran fotografías más bien como para catálogo. Y regularmente, pues la forma en la que llegabas, pues era eh, pues más extraordinaria. Ahora lo hay en todos lados, todos los sitios, todo el mundo quiere vender, todas las empresas buscan esto. Yo al año hago muchísimas fotografías para esta clase de trabajo, porque las empresas regularmente tienen que ir renutriendo sus plataformas, sus páginas, eh, sus perfiles en Amazon, sus perfiles en eBay, sus perfiles en Mercado Libre, sus perfiles en Coppel, sus perfiles en Liverpool, sus perfiles en Sears, en Palacio de Hierro, en Gigante, en Soriana, en Walmart, en Aurrera, etcétera, etcétera, etcétera. De tal forma que las empresas necesitan mucho de nosotros, ¿no? Entonces es un trabajo que pues entre fotógrafos hemos llegado a plantear, ¿no? Hemos llegado a mm, coincidir en que es el trabajo anhelado. ¿Por qué? Que te tocan la puerta, te llevan las cajas de producto, ya sea en tu estudio o en la sala de tu casa, si tienes una sala amplia y ahí tienes tu equipo, pues desenvuelves, limpias, colocas, retratas, envuelves, guardas, almacenas en su caja y de repente se ve que como nosotros el día de hoy, pues estemos en casa, ¿no? Trabajando. Y otro día tocan la puerta. ¿Usted es el fotógrafo Leonardo? Sí, ese soy yo. Venimos a recoger las cajas de producto. ¿A qué horas nos recibe o nos puede recibir ahorita? O bueno, ya llegamos. Y tú bajas, entregas la mercancía y te quedas trabajando la postproducción 2, 3 días y eventualmente te vuelven a tocar otra marca o de la misma marca y te dan más material para hacer las fotografías. Es curioso de repente las fotos que haces verlas en páginas, ¿no? De tiendas grandes, de lugares como Amazon, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿cómo es de pagado? Pues puedes negociar un producto al cual le hagas 4 o 5 fotografías, pues puede costar 150, 200, 300, 400 pesos, una sola fotografía. Depende de la cantidad. Pero si te contratan para hacer unas 4 o 5 fotografías, pues cada producto va a costar, más bien, 4 o 5 productos, cada producto va a costar unos 600, 700 pesos, ¿no? Pero si te contactan para hacer 50, probablemente baje el precio, ¿no? Ahora sí que más barato por docena. Pero siempre con la premisa de, pues voy a estar en casa, no voy a exponer mi equipo, no voy a meterme al tráfico, no hay que comer en la calle. Mm, por eso decimos que es uno de los trabajos
ideales o de los trabajos anhelados, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y siempre hay, repito, mucho trabajo y siento que conforme vaya pasando el tiempo, eh, pues puede ser que estemos alejándonos de ese pico máximo, porque hay mucha inteligencia artificial, eh, muchas cosas, ¿no? Que facilitan, pues lamentablemente, ¿no? Que la participación de nosotros los fotógrafos, pues en casos como de este tipo, pues ya no sean pues necesitados, ¿no? Sin embargo, hay otra clase de fotografía que siempre lo va a haber, pues fotografía social, pues porque siempre se casan las personas, y porque siempre hay bautismos, y porque siempre hay graduaciones, y porque siempre hay fiestas de 15 años, y siempre hay primeras comuniones, y siempre hay la fiesta de 60 años de las personas, y siempre hay la fiesta de los 50 años, y siempre hay la fiesta de los 18 años, y siempre hay alguien que dice, oye, me voy a casar, mi despedida de soltero, vente a hacerme fotos siempre, ¿no? Y ahí es donde somos especialistas y podemos hacer esta clase de fotografías como esta que tengo aquí en pantalla, ¿no? Que hice en mi estudio y que hicimos en la ciudad de Acapulco y que están bonitas y que da para que me busquen y me buscan, pero yo ya no hago fotografías de ese tipo porque eh, no me gusta andar pasando mi equipo y porque he tenido la posibilidad de alternar con otras actividades, ¿no? Como ustedes saben, mi estudio, donde hago más cosas publicitarias, etcétera, 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 ¿no? Entonces esto, pues siempre va a ser bueno, siempre va a ser interesante, siempre va a existir. Y me ha sucedido que las veces en las que no tuve trabajo de otro tipo y tuve que pagar la renta, pues ha existido la posibilidad de hacer fotografías de este tipo. Y pues me ha salido trabajo que me ha sacado del problema. ¿Sale? Fotografías de este tipo, que miren lo que son las cosas, de algún modo, de alguna manera, son fotografías documentales. Es social y toda esa faramalla de lo social, pero, pero, pero es documental porque estamos retratando las costumbres, los rituales, días festivos de las personas, ¿no? El vestido, la misa, de alguna forma aquí en el DF, bueno, en CDMX, de alguna forma aquí en el DF, distinto como puede ser probablemente en Monterrey, como podría ser en Quintana Roo, como podría ser en León, ¿saben? Entonces siempre es interesante. Y aquí es donde planteo bueno, imagínense hacer fotografías de este tipo y meterle un poco de esa pimienta que hablamos al principio, lo artístico, ¿no? Lo artístico. O hacer fotografía publicitaria y meterle un poquito de ese feeling, ¿no? Ahí es donde nuestro trabajo se vuelve extraordinario. Y como en todas las actividades profesionales, el estarnos actualizando seguido, el estar al tanto, el estar al día, el ser entregado, el ser apasionado, el hacerlo con mucho cariño y el cariño a su vez, junto con la pasión, pues te va a dar la posibilidad de lo profesional, ¿no? Entonces, básicamente es eso y me gustaría que vean esa sesión donde vimos todos los géneros eh, fotográficos, o por lo menos la mayoría, ¿no? Con los que he tenido la posibilidad de interactuar y que lo platiquemos. Me va a gustar mucho que lo platiquemos, que me pregunten, que lo descubramos juntos, porque hay cosas que yo sigo descubriendo en días como hoy, en emisiones como la del día de hoy, en la que pues haces una revisión, vas pensando y se conecta con sucesos como, por ejemplo, que fui al Congreso de Museografía en la Universidad Pontificia de eh, Puebla, ¿no? La UPAEP, Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP. Y conozco cosas, y esas cosas que conozco y que reflexiono y que pienso, las puedo traer acá para que pues abra el diálogo, se haga el debate y pues echemos de una mejor manera lo que siempre yo digo, que me gusta mucho, porque resulta que soy mexicano y los mexicanos pues tenemos nuestro pastor que es el chisme es mi pastor, pues que echemos un mejor chisme. Y bueno,
Dicho esto, comunidad, y puesto que sé que hoy es un día de descanso, un día de asueto para pasarla bonito con la familia, pues no hago más larga esta sesión. Les quiero agradecer que estén aquí viendo la sesión. Les agradezco mucho. Nos vemos la siguiente semana. Vamos a hablar del arte. Lleven cafecito. Y como siempre digo, ¿qué horas son? Siendo las 12:04 de la tarde, declaramos cerrada esta sesión de la comunidad. Uy, estoy desenfocado de la medianoche. Que tengan bien bonita semana. Ya nos vemos.